La idea de esta conferencia, también teniendo en cuenta el público, que mayormente no es argentino, casi exclusivamente diría, era también de alguna manera presentar en términos informativos, sin perder una nota crítica, pero fundamentalmente en términos informativos, qué es lo que está sucediendo en la República Argentina y cuáles son los problemas que estamos enfrentando en este campo del derecho que, como ustedes saben, tiene en la República Federativa de Brasil uno de los modelos más interesantes en el civil law. Como primera medida voy a plantear algunas premisas para el análisis. Son premisas algo extensas, pero tienen que ver con la definición del contexto político y del contexto normativo, constitucional, legislativo y jurisprudencial en el cual se mueve esta problemática en la República Argentina. Muy rápidamente voy a explicar cuáles son, a mi modo de ver, las distintas etapas de la evolución histórica de este tema y cuáles son las precisiones terminológicas necesarias que tenemos que tener en cuenta para saber de qué estamos hablando cuando hablamos de procesos colectivos en la República Argentina. Una vez planteada esta primera parte, vamos a ver cuál es el objeto y el ámbito de aplicación de los procesos colectivos, esto es, para qué se usan los procesos colectivos en el vecino país, cuáles son las vías procesales que están habilitadas para promover pretensiones colectivas, qué tipo de pretensiones colectivas pueden plantearse a través de esas vías, y luego ya sobre institutos procesales bien concretos, quiero compartir con ustedes cómo está estructurado el sistema de legitimación activa colectiva, donde también voy a dedicar algunos minutos a hablar del Instituto de la Representatividad Adecuada, que creo es fundamental para comprender a cabalidad este fenómeno. Cómo está regulada la intervención de terceros, no regulada, mejor dicho, cuáles son los problemas que tenemos cuando terceros ajenos a la causa pretenden intervenir en el proceso, cuál es el régimen de litispendencia, publicidad del proceso, notificaciones y también algunos problemas que estamos encontrando en la ejecución de sentencias colectivas, fundamentalmente sentencias colectivas de reforma estructural. Comencemos entonces con las premisas. A diferencia de lo que sucedió en Brasil, como explicaba el profesor Neri anoche, nosotros también copiamos la Constitución estadounidense al pie de la letra en su parte orgánica, pero no abandonamos el sistema de dualidad de jurisdicciones. Hoy en la República Argentina tenemos una justicia ordinaria que está administrada por las provincias, por las 24 provincias que conforman la República Argentina, y que aplica el derecho común, que está definido en el artículo 75, inciso 12 de nuestra Constitución. Derecho común que abarca todos los códigos sustanciales de fondo, Código Civil, Código Penal, las leyes del trabajo, el Código de Minería, etc. Junto a este sistema de justicia ordinaria tenemos un sistema de justicia federal, que es un sistema de excepción, y es un sistema que está definido en los artículos 115 y 116 de nuestra Constitución y también en distintas leyes que establecen la competencia de tribunales federales para resolver cierto tipo de conflictos y conflictos que involucran cierto tipo de personas. También tenemos que tener presente cuando discutimos sobre la problemática de los procesos colectivos que en la República Argentina carecemos de un sistema concentrado de control de constitucionalidad. Cualquiera de estos jueces federales u ordinarios puede declarar la inconstitucionalidad de una norma cuando se encuentra en pugna con la Constitución Nacional. Esto no significa anular la norma, esto lo único que significa es que la norma no se aplica al caso concreto de manera exactamente similar a lo que sucede en los Estados Unidos de América. En tercer lugar, hay que tener en cuenta que en este sistema de dualidad de jurisdicciones, la competencia para dictar normas procesales se encuentra en cabeza de las provincias, esto es, de los estados locales. Tan es así que la Constitución, en su artículo 5, impone como condición para reconocer el carácter autónomo de las provincias que administren un sistema de justicia. Dentro de esta administración del sistema de justicia se ha interpretado que está comprendida la competencia para dictar normas procesales. ¿Qué significa esto? Que tenemos, junto a un sistema federal y nacional sobre el cual voy a hablar principalmente hoy, numerosos sistemas locales, procesales, digamos codificados, y además leyes específicas que regulan distintos aspectos del proceso civil y comercial y además distintos aspectos de los procesos colectivos en sede local. ¿Cuál es la excepción que ya tuvo reconocimiento jurisprudencial en nuestra Corte Federal con respecto a esta competencia de los estados locales para dictar normas de procedimiento? Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque si no, no se va a poder comprender o va a aparecer una contradicción
cuál es el marco normativo que regula hoy en día los procesos colectivos en Argentina. En un viejo caso de la década del 30, la Corte Federal dijo que, si bien en principio la competencia para dictar normas procesales corresponde a los estados locales, hay que hacer excepción cuando el legislador nacional, el Congreso Nacional, considera que la normativa procesal es indispensable o esencial para garantizar la eficacia del derecho de fondo. ¿Esto qué significa? Que el Congreso de la Nación también puede dictar normas procesales que van a ser de aplicación obligatoria por los distintos estados locales. El primer ejemplo de esto está en nuestro Código Civil. El Código Civil establece, por ejemplo, para juicios de alimentos que tienen que tramitar por el proceso más rápido que tenga la jurisdicción. En materia de procesos colectivos específicamente, nosotros vamos a encontrar que la normativa que regula aspectos procesales relacionados con conflictos colectivos está en dos leyes de fondo, que son las dos leyes sobre las cuales gira y pivotea todo el sistema. La Ley de Defensa del Consumidor, número 24240, que es una ley sancionada en el año 1992, y la Ley General del Ambiente, la Ley 25675, que fue sancionada 10 años después, exactamente en el año 2002. Entonces, esto en cuanto a la parte, si quieren, más dura en términos normativos y de contexto político y de deslinde de competencias para dictar normas procesales. Con respecto a estas dos leyes, la Ley de Defensa del Consumidor y la Ley General del Ambiente, es importante que ustedes tengan presente desde el vamos que realmente son sistemas totalmente insuficientes, y no es porque lo diga yo, sino porque lo han demostrado, y incluso la propia Corte Federal Argentina ha sostenido esto y ha intimado al legislador a sancionar una regulación adecuada en la materia. ¿Y por qué son manifiestamente inadecuados? Primero, porque se ocupan casi exclusivamente de regular la entrada y la salida del proceso. Esto es, la legitimación activa, quién puede venir a discutir este tipo de conflictos, y los alcances subjetivos de la cosa juzgada. Esto es, cuáles van a ser las cualidades que va a tener los efectos de la sentencia colectiva a dictarse. Y por otro lado también es manifiestamente insuficiente porque, lejos de enfrentar la problemática del conflicto colectivo, como mencionaba la profesora Macedo ayer cuando justificaba el porqué de esta conferencia, que es un fenómeno que puede englobar dos distintos tipos de conflictos colectivos, el conflicto colectivo propiamente dicho y el conflicto colectivo generado por casos individuales repetitivos. Es un conflicto que se genera, a mi juicio, independientemente de la materia de fondo que se esté discutiendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el conflicto colectivo es un fenómeno que el sistema judicial tiene que enfrentar no solamente en materia de defensa del consumidor y no solamente en materia de medio ambiente. Por el contrario, hoy en día los casos más relevantes en Argentina se están planteando, por ejemplo, en materia de derechos humanos y en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Sin perjuicio de eso, en Argentina, insisto, no hay una ley que regule con pretensión de generalidad la problemática de los procesos colectivos. Las únicas normas procesales que podemos encontrar sobre este tema las vamos a encontrar en la Ley General del Ambiente y en la Ley de Defensa del Consumidor. Esto podría discutirse, uno podría discutir la conveniencia de esto o no hasta un determinado momento histórico en nuestro país, que fue la reforma constitucional del año 1994. ¿Y por qué digo esto? Porque a partir de la reforma constitucional de 1994, en el texto de la Constitución Nacional está reconocido el derecho a un medio ambiente sano, está reconocido los derechos de consumidores y usuarios, una serie de derechos. Se incorporaron a través del artículo 75, inciso 22, numerosos tratados internacionales de derechos humanos, de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales que hoy cuentan con rango similar al de la Constitución Nacional. Esto significa que la parte orgánica, la parte dogmática de nuestra Constitución ya no solamente está conformada por esa primera parte, sino también por toda esta serie, por todo este elenco de tratados internacionales que fueron incorporados en esta reforma. Y además, muy importante para comprender esta temática, el artículo 43 de la Constitución Nacional incorporó 3 actores sociales a los cuales les dio la potestad de promover una acción de amparo colectivo: el afectado, el defensor del pueblo de la nación y las asociaciones intermedias.
A partir de la reforma del 94, entonces, ya no es una opción para el legislador argentino si regular o no regular una ley procesal para atender la problemática de los conflictos colectivos. Será una opción el discutir cómo, el discutir qué modelo vamos a elegir para enfrentar esta problemática que se está planteando con cada vez con mayor asiduidad ante nuestros tribunales. Pero, insisto con esto, hoy ya no es una opción porque la Constitución Nacional ha definido legitimaciones colectivas y por ende también ha definido una cosa juzgada colectiva. Lo que necesitamos hoy en Argentina y no tenemos es una regulación procesal adecuada que permita discutir con solvencia sobre este tipo de problemas. Ustedes podrían preguntarme, ¿cómo puede ser que pasados más de 15 años de esta reforma constitucional todavía no tengamos una regulación adecuada? A mi modo de ver, esto no es una casualidad. Hay una sola investigación empírica en nuestro país, que es algo antigua, del año 2003, pero el resultado que arroja puede llegar a brindar algún tipo de explicación. Y de alguna manera esto también encuentro algún punto de conexión con Brasil en lo que planteaba el profesor Neri Jr. en su conferencia de anoche. En el 95, esta investigación empírica lo que arroja como resultado es que en el 95% de los casos colectivos el Estado está demandado, sea directamente o sea como tercero. Esto de alguna manera puede explicar el fracaso rotundo de todos y cada uno de los proyectos sobre procesos colectivos que se presentaron en el Congreso de la Nación Argentina. ¿Por qué? Pues bueno, porque la existencia de canales adecuados que permitan a los operadores jurídicos, y digo en este momento a los abogados que litigamos, que nos permitan saber qué es lo que tenemos que hacer, cómo tenemos que plantear este tipo de demandas, qué requisitos nos va a exigir el sistema judicial, lógicamente derivaría en una multiplicidad de este tipo de planteos. Entonces, el propio Estado, como les digo, hoy está enfrentando numerosos reclamos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Tal vez sea por esto que el propio Estado hoy no está tan interesado en que exista una regulación adecuada para este tipo de problemas.